Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El Evangelio que meditamos hoy es Mateo 7, del 21 al 29. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la casa quedó completamente arrasada. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tiene autoridad. Ese es el Jesús, una autoridad que le viene del cielo, una autoridad que le viene de Dios. Y esa autoridad que le viene de Dios es porque Él ha escuchado a Dios y ese escuchar a Dios lo ha hecho vida. O sea, Jesús siempre escuchó a Dios y eso que escuchó de Dios lo hizo, cumplió la voluntad del Padre. Entonces su vida se volvió un referente. Diríamos, Jesús fue manifestación de la gloria de Dios, su vida completa. O sea, su coherencia de vida. La autoridad no le venía porque es el Hijo de Dios y hablaba así. Bueno, en realidad fue el Hijo de Dios porque escuchó siempre a Dios e introyectó tan perfectamente bien esa palabra de Dios en su corazón que diríamos configuró su vida conforme a lo que Dios le planteaba. Y esa es la invitación que Jesús nos hace ahora. Por eso dice, la clave está en siempre descubrir cuál es la voluntad del Padre. Así empieza diciendo el texto. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino dice el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la clave está en saber cuál es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que el Padre quiere de mí? En este caso, ¿qué es lo que el Padre quiere de usted? ¿Y qué es lo que el Padre quiere de mí? Eso nos va a exigir una gran capacidad de escucha. Ahora que estaba leyendo este texto, estaba recordando cuando yo estaba pequeño. Mi mamá siempre me decía esta frase: es que tú eres muy testarudo, me decía, y me daba así a veces aquí en la cabeza. Y era testarudo porque me decía, por aquí te entra y por aquí te sale. No haces caso. O sea, él me está indicando, o ella en este caso, me estaba indicando un camino y yo no lo quería seguir. O sea, ella me estaba hablando y me estaba orientando mi existencia, pero yo no quería hacer caso. Y yo recuerdo que las reprimendas a veces eran difíciles y eran duras, porque me volvía testarudo. O sea, te estoy orientando, te estoy diciendo lo que yo quiero, te estoy, te estoy invitando a que camines por aquí, pero tú eres necio, tú no quieres hacer caso. Bueno, yo creo que es lo mismo que Jesús nos está planteando. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le hagamos caso, que cumplamos su voluntad. Y eso que va a exigir de usted y de mí una gran capacidad de escucha. Y la escucha está siempre ligada al silencio. Es decir, cuando alguien habla, tú escuchas. Tú escuchas. Y cuando tú hablas, Él te escucha. Y dice Jesús, necesitamos guardar silencio y escuchar a Dios, para que Dios nos vaya orientando en lo más profundo de nuestro corazón y saber qué es lo que quiere. Eso nos va a llevar también a otra cosa que es muy importante,
a poder tener, diríamos, esa aprehensión para saber descubrir los signos, las señales, porque Dios te va a mandar signos y señales por los cuales tú vas a descubrir qué es lo que Él quiere de ti, qué es lo que Él está pidiéndote. Hay veces el Señor te está mandando signos, señales, y te está diciendo, mira, deja eso, pero uno no quiere hacer caso. Bueno, pensemos en este tiempo de confinamiento. Ha sido un tiempo que si lo hemos sabido aprovechar también pudo haber servido para encontrarte con tu familia, para tener un poco más espacio para ti, para descansar, yo qué sé. Y si tú, diríamos, ya estás en ese otro camino, ojalá que hayas crecido en fe, en encuentro con el Señor. Triste sería que ya se terminó esto, como ya uno va viendo por aquí, y entonces ahora viene ya la vida y sigamos adelante. Sería una tristeza no haber aprovechado este momento para poder profundizar tu vida y encontrarte con Dios, para que tu casa esté construida sobre roca, que es lo que Jesús plantea también en el texto. El que escucha estas palabras mías, dice, es un hombre prudente, construye sobre roca. Pero el que no escucha estas palabras mías es una persona imprudente. Y al final, ¿qué va a pasar? Que va a volver a cometer los mismos errores, que es lo mismo que pasaba. Yo recuerdo que mi madre siempre quería orientarme, era para que yo no cometiera los mismos errores, porque hay veces que uno no aprende de sus errores y va tropezando una y dos y tres veces sobre la misma piedra. ¿Pero por qué? Porque no haces caso, porque no quieres escuchar, porque te has vuelto testarudo. Qué importante es la capacidad de escucha. Miren ustedes en la primera lectura, que es del libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes. Ahora resulta que está el rey Joaquín. El rey Joaquín dice, ¿qué fue lo que le pasó? Que hizo lo mismo que hizo su padre. Hizo lo que reprueba el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, apareció Nabucodonosor, los agarró a todos, se los llevó de Jerusalén, saqueó la ciudad, se llevó los tesoros del templo, del palacio real, se lo llevó a él con todos y al final puso otro rey, puso otro en nombre de él, se llama Sedecías. Y solo dejó en la ciudad a la gente pobre. ¿Dónde se los llevó? A Babilonia, el famoso destierro a Babilonia. ¿Por qué? Por estar de testarudo. Pues. Ustedes saben que la mayoría de los reyes, ¿qué es lo que buscan? Poder, riqueza, y se llenan de corrupción. Al final, recuerden ustedes que en el caso de Israel era una teocracia, el rey tenía que estar supeditado a Dios, aún escucha a Dios, porque él lo que estaba era, diríamos, gobernando un pueblo que es de Dios, no era su pueblo. Dios lo había puesto ahí. Los reyes en Israel sabían que era de Dios que venía ese mandato, por lo cual ellos tenían que estar supeditados a esa escucha de Dios, porque ellos estaban gobernando el pueblo de Dios. Era de Dios, no era de ellos. Pero ¿qué pasaba? Cuando ya se ponían en el poder se les olvidaba a Dios. Y empezaba la corrupción, empezaba el deseo de poder, empezaba el desenfreno, empezaba la vida loca, dirían. ¿Qué es lo que pasa con los reyes todavía de este mundo y los gobernantes de este mundo? Al final ellos se miran a sí mismos y a su grupo y se llenan de corrupción, destruyen la vida de su pueblo. ¿En qué terminan? Mal. Hasta ahorita en este momento creo que no hay, muy pocos han terminado bien. La gran mayoría terminan bastante mal. ¿Pero por qué? Porque son gente testaruda. Son gente soberbia, son gente corrupta, el corazón lo ponen en sí mismo y no en Dios. Y por lo cual al final terminan mal, porque definitivamente la imprudencia te lleva a la maldad. Aprendamos nosotros. Yo creo que este tiempo es un tiempo importante para profundizar la escucha con el Señor, para abrirle el corazón y el oído al Señor, para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Es un tiempo difícil y solo en el silencio del encuentro con el Señor, en la escucha de Él, sabrás descubrir qué es lo que Dios quiere. Y definitivamente este tiempo tiene que ser un tiempo para que profundicemos ese encuentro con el Señor, para que crezcamos, para que nuestra prudencia sea profunda y construyamos sobre roca nuestra existencia. De tal manera que cuando vengan lo que venga, uno tiene esa fortaleza
para poder salir en medio de los huracanes, las tormentas y lo que pueda pasar. Que no te pase lo que le ha pasado a muchos, que claro, vino toda esta tormenta ahorita, tenían una casa sobre arena y ahorita no saben qué hacer con lo que pasó. Hay muchos que están en un caos interno, porque es una sociedad vacía. Cuando usted está vacío por dentro, no sabe cómo responder a las tormentas y a los huracanes que le vienen en la vida. Aprovecha este momento y aprovechémoslo todos para construir sobre roca una vida sólida, una familia sólida, una sociedad sólida. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si la reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.